Gloria a Dios. Dios nos siga bendiciendo a cada uno de nosotros de manera muy particular en esta mañana, preciosa, maravillosa y muy especial para disfrutarla en este lugar. Le voy a invitar a leer la Biblia en Levítico capítulo 17. Levítico capítulo 17, versículos 1 al 14. Vamos a leerlo alternadamente para compartirlo todos, para ir entrando al calor de la palabra. Levítico 17, versículo 1 al 14. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que lo traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por todas las edades. Y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Porque la vida de la carne es en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Amén. Gracias a Dios por usted. Advertencias y reglamentos ayer y hoy es el tema o el título que vamos a analizar esta mañana. Advertencias y reglamentos ayer y hoy. ¿Cuáles son las cuatro palabras que hemos estado repasando en el estudio que hemos estado realizando? Semilla, ¿cuál más? Libertador, no se la dejen solo a ella. Expiación, ¿y qué más? ¿No más? ¿No hemos hablado de la propiciación? Claro, en la expiación es igual. Juan
2:2, primera de Juan 2:2 dice que Jesús fue la propiciación por los pecados de todo el mundo. Y el versículo clave para hoy es el capítulo 17, versículo 11. Y es que la vida de todo ser está en la sangre. Y la sangre le fue dada al pueblo de Israel para la expiación o la propiciación. Por eso es tan delicado ese tema. Y algunos dicen, ya no estamos en la gracia. Escúcheme bien, le repito lo que dije el viernes. La gracia no salva a nadie. La gracia no salva a nadie. El que salva es Jesucristo. Si usted coloca una de las expresiones bíblicas o manifestaciones de Dios en contraposición a lo que Cristo hizo, pierde el año, pierde la oportunidad, pierde la salida. Entonces, hoy vamos a hablar de advertencias ayer y hoy. Dios le dijo a Moisés que hablara con Aarón, con los hijos de Israel, con sus hijos y con los hijos de Israel. Y que tenía que decirles que habían unos sacrificios prohibidos. El pueblo había tomado confianza, como nosotros también. Ya era poco lo que le interesaba venir al tabernáculo de reunión, mucho menos que los mirar al sacerdote. Recuerda que era una costumbre cuando Ana va al templo porque estaba amargada. ¿Por qué estaba amargada Ana? No tenía hijos. ¿Y quién era la que tenía los hijos? ¿Cómo? Penina. Qué nombre tan bonito. Penina. Entonces ella vino amargada ante Jehová y oró, pero oró delante de Dios y estaba el sacerdote por ahí cerca. Y el sacerdote no la regañó, porque hay una cosa que no hacen los sacerdotes, no hacen los pastores, no hacen los líderes. Los líderes no regañan. El que dijo eso es un mentiroso y puede pasar por hijo de Satanás. Porque los que regañan son los padres a los hijos. Ellos sí les dicen de cuánto y de qué van a morir. Pero los líderes y los pastores no hacen eso. Los pastores y los líderes y los sacerdotes exhortaban. Elí vio a Ana que balbuceaba, ni siquiera hablaba, y dijo: estás ebria, estás borracha, te metiste tu buen cañazo antes de venirte para acá. Y él le dijo: ay, Señor mío. ¿Qué le dijo a ella? Vea, usted se equivoca, ¿qué espíritu es el que está en usted? No, le dijo: Señor mío, no es borrachera, es amargura de mi espíritu, porque estoy pidiéndole a Jehová un niño, un hijo, para dedicarlo a él, para hacer un voto y dedicárselo a él. Pero de todas maneras, Elí le dijo: dijera tu vino. Cualquiera se hubiera parado, no se hubiera ido para el pretildo o cemento de allá de enfrente, sino que se hubiera ido para la cancha. Y de la cancha se hubiera ido para el del vecino y hubiera buscado a ver qué encontraba. Hermanos, los que son de Dios permanecen para siempre. Los que son de Dios continúan a pesar de las circunstancias. Entonces, había confianza y ellos habían comenzado ya a sacrificar. Inclusive desde el tiempo de José, ya ellos estaban sacrificando en Gosén. Sacrificios a un dios que los egipcios veneraban, a un dios chivo, cabra. Y ellos degollaban ovejas, carneros, y se los ofrecían a la cabra esa.
Esa puede ser la cabra infernal. Jehová la reprenda en el nombre de Jesús. Nada más que el diablo. Y él le dijo: no van a hacer más, ni ayer, ni hoy, ni mañana, ni después, nunca más lo van a hacer. Van a mantenerse educadamente. Pablo dijo: háganlo decentemente y con orden. Vengan al templo, alaben a Dios, vengan al tabernáculo, reúnanse, traigan los sacrificios, preséntenlos a Jehová, y esto va a ser de mucha bendición. Alguien dijo, primero, que Dios no quería que la gente matara animales por su cuenta, o por diversión, o solo por matarlos. Que Dios quería que todo el pueblo rindiera cuentas, que pasara informe, que se supiera para estimular a los demás. Cuando usted testifica, cuando usted ofrenda, cuando usted hace adoración a Dios, la otra gente se anima. Cuando usted baja los brazos y se cuelga y se hace el pesado, usted hace que la otra gente se sienta mal también. Aló. Ese es el problema. Entonces, por eso no es permisible. Si usted es cristiano, necesita adorar a Dios. Era necesario entonces que todos rindieran cuentas. Y ahí vuelvo a repetir lo que dijo Pablo: hágase todo decentemente y con orden. No van a comenzar a matar por allá una cosa a otra sin saber, sin que nadie se dé cuenta, sin que nadie los vigile, sin que nadie descubra qué es lo que ustedes están haciendo, sino que lo van a hacer delante del sacerdote. Para eso está ahí, para eso le estamos ayudando. Pero ¿qué nos enseña eso a nosotros? ¿Qué tiene que ver con nosotros eso hoy? Si eso era en el Antiguo Testamento, eso era en el Antiguo Pacto, eso era en el tiempo de Moisés, eso era en el tiempo de Aarón, era el tiempo de los hijos de Aarón. Eso no tiene nada que ver con nosotros, dicen algunos. Todos los sacrificios que se hacían, por eso Dios quería que Moisés y Aarón hicieran lo que les estaba diciendo. ¿Por qué? Porque los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento que derramaban sangre, estaban hablando del Cristo de la gloria, de la semilla, de la expiación, del libertador, del que podía propiciarnos a nosotros la posibilidad de ser salvos en Cristo Jesús. Entonces, él lo que estaba diciendo era: no puedo dejar que sigan así, porque entonces la gente se le va a olvidar que el Cristo de la gloria va a nacer para salvar a la humanidad, que el Cristo de la gloria va a salvar, va a nacer y va a sufrir y va a pagar el precio para poder salvar a todos aquellos que crean en Él, que se arrepientan y que vivan de todo corazón en su presencia. Recuerda esto, es una nota aclaratoria que hago esta mañana. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Lo dijo el mismo Jesús? Yo no lo dije, lo dijo Jesús. Si a usted no le gusta eso, bueno, pregúntele a él, problemía con él. Conmigo no, yo no dije eso, lo dijo él. Porque es que cada quien de nosotros está buscando una manera de practicar el evangelio, de hacer la vida, de vivir el evangelio, de decir que así de esa manera se salva y listo. Y ahora últimamente, en el último tiempo, en el tiempo de la situación más difícil que hay sobre la tierra, se ha dicho que Dios no mira sino el propio corazón y ya. Y la más grande de las barbaridades garrafales que existen es decir que Dios mira este corazón. No tiene ni idea el que dice eso, ni idea de lo que está diciendo. Eso lo llaman corazón, pero eso es una válvula, eso es un motor. Corazón es el centro de algo, así que eso no es el centro de algo, ni siquiera está en la mitad.
debía estar por aquí en el estómago, en el ombligo, para que fuera la mitad y el corazón. Es una manera de decirlo, pero realmente ese no es el corazón. El corazón del que habla la Biblia habla del alma, que comienza en la mente, en los sentimientos, en la voluntad, y que toma todo el cuerpo del ser humano para hacerlo vivo, para darle ánimo, para darle vigor. Entonces, no es a la manera que nosotros decimos, es a la manera que Dios ha dicho en su palabra, que la gente salva. La gente salva por el sacrificio de Cristo Jesús, si viene a Él de todo corazón. Tenga muy en cuenta eso. Y ojalá autorreflexione y revise cómo estoy yo, qué estoy haciendo. ¿Realmente yo acepté a Jesucristo de todo corazón? Pero es que yo, imagínense, a mí Dios me usaba. Sí, Dios usa las piedras, usa los burros, usa el que sea, porque Él es dueño de todo. Pero eso no significa que sea la persona salva. La persona es salva cuando siente que la paz de Dios está en su vida, cuando siente que lo que le interesa es el reino de los cielos primero y lo demás viene por añadidura. Amén. Eso era lo que quería decir el Señor a Moisés y a Aarón y a toda la gente de Israel. Segundo, Dios estaba tratando de evitar que siguieran ofreciendo sacrificios a los ídolos. Incluso si se trataba de un sacrificio para el Señor, tenían que seguir yendo al lugar que Dios había escogido, que había diseñado, porque eso era una profecía, era un cumplimiento de una palabra, era exactamente como Dios lo había mostrado. Entonces era importante, es importante. Y lo otro, porque todo sacrificio requiere testigos. Es que Dios sabe, Dios me conoce. Dios sabe cuando yo saco la monedita de 50 y la echo, yo estoy dando. Dios sabe, sinceramente sí lo sabe, de qué manera lo está haciendo. De qué manera a usted le interesa, se alegra adorarlo a través de lo que Dios mismo le provee a usted. Claro que Dios me provee, si no la sudo, decía alguien aquí en esta iglesia, si no la sudo, no hay plata. Mentiras. Si Dios cierra la puerta, usted va a llorar lágrimas de sangre. Si Dios abre la puerta, hay bendición. Si Dios cierra la puerta, la cosa se aprieta. Así que por eso hay que serle obediente a Él. Amén. Porque Él es fuerte, celoso y temible. ¿Qué nos dice a nosotros esto para este tiempo? No, yo no sé, pastor. Predicador, yo no sé qué será eso. Yo no entiendo qué sacrificio. Hoy no se hacen sacrificios. ¿Cómo le dice usted al ayuno? Lo llaman sacrificio. ¿Cómo le dicen a la alabanza? Sacrificio de alabanza. Hermano querido, esto tiene que ver para el tiempo de hoy. El texto dice estatuto perpetuo, o sea, nunca será abrogado. Jamás se quitará de la faz de la tierra. Continuamente se hará de la manera en que se va a adorar a Dios. Se hará por todas las edades con la misma intensidad, con el mismo significado, con el mismo aporte, la misma forma. Yo he establecido. Ahora explíqueme, predicador, y entonces tengo que sacrificar ovejas, carneros. No. Porque eso era el presagio, era el augurio, era la preparatoria
Era la profecía de que Cristo venía a morir por nosotros. Amén. Eso es normal. Pero aquí lo que tenemos que mirar es que sea conforme a los propósitos de Dios que escritos están y que nosotros necesitamos validarlos en este tiempo y ponerlos por obra. Así que salvo por causa de urgencia. Mire, ¿sabe cómo se justifica un ayuno en la casa? Diga, ay, ay, ay. ¿Cuánto tiempo perdí, Señor, lejos de ti? Me duele el corazón. Solamente hay un ayuno que usted encuentra en Esther, que fue el ayuno para salvarse de la muerte que había establecido el rey Asuero, Artajerjes, contra los hijos de Israel, por boca de Naamán, de Naamán, ¿sí? O de Amán. Amán. Ah, sí, porque era un desdichado. Tenían que ayunar en todas partes, donde quiera que estuvieran. Pero si usted examina la Biblia, se dará cuenta que todos los ayunos se hacían en el templo. Y cuando no había templo, antes del templo, entonces en el tabernáculo, en el sitio de reunión que Dios escogía. Entonces es importante que vayamos juntando otra vez el proyecto de vida que se nos estaba desperdiciando. Amén. El templo, por algo Dios proveyó el dinero, pero resulta que Dios fue el que tocó nuestro corazón. Y por eso lo pudimos hacer. Entonces sería en vano construir un lugar de esto para dejarlo ahí que se pudre. Pero si observamos claramente a través de la palabra, nos damos cuenta que el Señor dice: traigan sus ofrendas. ¿A dónde? Traigan sus diezmos. ¿A dónde? Traigan sus primicias. ¿A dónde? A la casa de Jehová. ¿Cuál es la casa de Jehová? En la tierra, los templos. Amén. Entonces eso es importante. Y escúcheme, una perlita más. Estas son perlas para el corazón. Cuando usted vaya a traer diezmos, no los mande. Tráigalos. Sea valiente. Sea esforzado. De pronto le es más fácil porque los manda con otro y, bueno, ya me desprendí de eso, ya salí de eso, ya se lo llevaron. No, tráigalos usted. Porque usted debe presentárselos a Dios. Usted debe decirle: Dios, aquí está. Me has bendecido esta semana. Me has tratado con misericordia. Aquí traigo de lo que tú me has provisto. Traigo para adorarte, para bendecirte, para enaltecerte. Su adoración empieza entrando en el templo. No comienza aquí, ni comienza cuando esta gente comienza a tocar y a cantar. Comienza cuando usted toca el umbral de este templo. Tiene que venir adorando a Dios. Si no, ¿cuánto tiempo perdí, Señor, lejos de ti? Me duele el corazón. Sí, Señor. Porque es que así es que dice la Biblia. ¿No es eso lo que le dijo al pueblo de Israel Dios a través de Moisés y Aarón? No lo hagan en los campos. No lo hagan como se estaban acostumbrando con los egipcios. Matar cabras, matar chivos y ofrecerlos allá. Tranquilos, cada uno en su confort de su casa, tranquilamente. No, Señor, vengan al lugar que yo escogí. Vengan para que el sacerdote sea testigo. Vengan porque yo tengo un testigo. Donde tengo un lugar, allí tendré un testigo para que me testifique de lo que yo estoy haciendo, de lo que he pensado hacer y de lo que estoy viendo en las congregaciones. ¿O acaso no dice Dios en Hebreos
que nosotros tenemos que responder por ustedes? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es el mérito de arriesgar la vida? De arriesgar el alma para que las cosas se hagan por fuera. Pero es que usted... Y entramos inmediatamente a los que dicen: no, es que hay que salir por todo el mundo y evangelizar y hay que ganar a toda persona. No toda persona se va a convertir, señoras y señores. No todo el mundo se va a salvar. Es más, dentro de la iglesia habrán muchos perdidos, pastores, ministros, evangelistas de toda clase, porque la Biblia dice que los perdidos serán como la arena del mar, incontables. ¿Qué dice eso? Que eso es bravo, que eso es serio. Amén. Entonces, por esa razón, es importante que usted vaya entendiendo eso. Los sacrificios ya no se podían ser ofrecidos en el campo abierto. Ahora eran ofrecidos delante del sacerdote a la entrada de la tienda de reunión. Siempre tiene Dios sus vigilantes. Los sacrificios de comunión significaban que se tenía una relación con el Señor y era una gran celebración. ¿Por qué querían hacer eso ellos a la intemperie? Si era una ofrenda de hermandad, querían hacerlo por otras personas. Qué raro, ¿cierto? Era raro. No era raro. ¿Sabes por qué? Porque es que todos nosotros siempre estamos pendientes de emigrar, como el ave que se va y no vuelve. Hacerlo a nuestra propia manera, a nuestra propia forma, de nuestra manera de pensar. Sacamos la conclusión, juzgamos y nos apoyamos en algunos eruditos de este último tiempo y decimos: es que fulano dice, es que sultano dice. No, es que dice la Biblia. Amén. Porque lo que vale no es la manera de la interpretación del personaje del tiempo, sino lo que vale es lo que dice la Biblia. Porque la Biblia es bendita ahora y siempre, en el cielo 7 veces perfecta. Y esto nos sorprende, ¿cierto? ¿Por qué querían hacer entonces esto? Porque si lo hacían perdían el propósito. Si lo hacen ellos mismos, si sacrificaban por sus propias manos, si lo hacían, ellos iban a perder. Porque es que mire, escúcheme bien, y ahora quiero que usted entienda por qué lo estoy diciendo. El satanismo, la religión, la mentira, la idolatría está expatriada por todo el mundo. Ha sido siempre así. Y ellos sacrifican debajo de los árboles, en los ríos, frente a los toros, frente a los machos cabríos, frente a otras personas como el faraón, como el emperador, ante toda una gama múltiple de personajes. Ellos sacrifican, rinden pleitesía. Es igual. Ídolos ayer, ídolos hoy y ídolos mañana serán iguales. Ellos piden la adoración, el sacrificio, la observancia, la tentación de que usted lo tenga pendiente, de que usted se encariñe con él, que usted lo alabe, que usted esté pendiente siempre. Pero no estarán pendientes de usted nunca. Entonces, la idolatría es así. Esa es la gran fórmula de la idolatría. Es más fácil. Eso es lo que les gusta a muchas personas, que los alaben. No solamente eso, ahora los adoran. Entonces, note hacia dónde va la idolatría: hacer descarriar, hacer descaminar, hacer caer a las personas hacia otro extremo. Por eso el Señor está diciendo: tengan cuidado con eso, porque si no, van a perder la oportunidad
Porque el sacerdote tomaba la sangre y la rociaba en el lugar santo, santísimo y santo. La rociaba, la regaba, como ofrenda, como olor grato delante de Dios. Y eso no se hace hoy. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol de los hebreos? No dejen de congregarse, como algunos de ustedes ya tienen por costumbre, sino que congréguense. ¿Qué dijo el salmista? Venid y adoremos y postrémonos. ¿Dónde? En el templo. Cuando usted habla de evangelismo, no interesa. El evangelismo no se hace dentro del templo, se hace en las calles, se hace en las carreteras, se hace en los buses, se hace en los trenes, se hace en los copetranes, se hace en la Brasilia. En todas partes se hace el evangelismo. Pero cuando usted viene a adorar, porque esa no es adoración, eso es servicio. Cuando usted viene a adorar a Dios, tiene que hacerlo en un lugar que Dios ha escogido. Y sobre todo, el lugar que Dios le escogió a usted. Porque lo bueno es eso, que Dios escoge por nosotros. La esposa no la escogió Él. El esposo a las hermanas se la escogió Él. El lugar para adorar se los escogió Él. Usted no elige. Usted llegó un día triste, con problemas, con cargas, con dificultades, decepcionado, desesperado, desahuciado. Se encontraba atribulado, se encontraba sin razón para seguir viviendo. Había dicho lo que Vargas Vila dijo: si la vida es un martirio, el suicidio es un deber. Pero ese día Dios lo tocó. Ese día Dios trató con su vida. No fue el predicador. Los predicadores no tocamos a nadie. Los predicadores no hacemos nada. Lo que hacemos es predicar lo que Él dijo. El que hace es Él, su palabra, su Espíritu Santo. Él es el que se manifiesta y trata con las vidas y las levanta y las llama al arrepentimiento. Eso significa que ese día Él le escogió el puesto a usted. Él le dijo: aquí lo sembré, aquí tiene que permanecer, aquí tiene que prosperar, aquí tiene que dar fruto, aquí tiene que adorar, aquí tiene que aprender a todo lo que tiene que aprender y tiene que ser valiente y esforzado y terminar la carrera en Cristo Jesús. Tercero, Levítico 17:7 dice: y nunca más ofrecerán sus sacrificios a esos demonios. Porque por esos demonios se han prostituido. Eso significa que han ofrecido sacrificios extraños también. El demonio cabra o un dios, se dice que Dios con D minúscula, que adoraban los egipcios y otras culturas antiguas. Ese dios pudo haber sido representado en forma de cabras o de chivos para adorarlo. Cuando no tenían templo, no tenían dónde ir, en Gosén dijeron: no, es que tenemos que ofrecer, es que yo tengo que ayunar, es que yo tengo que ofrecer ofrendas, y yo voy a llevar entonces una ofrenda al vecino, una ofrenda allá, porque es que yo tengo que adorar, porque no tiene lugar, no tenía lugar donde hacerlo. Entonces comenzó a pensar que era válido hacerlo de cualquier manera, pero Dios le está diciendo: no, Señor, así no era válido. Válido es como yo les dije desde el principio. Válido es como Dios dijo desde el principio. Válido es como Dios ha dicho en su palabra en toda la extensión de ella. Así es que hay que adorar. Amén. Ellos los habían llevado a adorar ríos, bueyes, hombres, faraones y otras cosas más de la creación, y no al Creador que había creado todas las cosas. Entonces ellos necesitaban someter su vida. Lo mismo nos pasa a nosotros. Levítico 17, 8 y 9: cualquier persona israelita o extranjero que ofreciera sacrificios en cualquier lugar que no fuera la tienda de reunión debía ser eliminado
del pueblo. Diga, ay, ay, ay. ¿Por qué? Porque se había pervertido. Eso era sinónimo de perversión. Una cosa tan sencilla, dice uno, ¿cierto? Pero es que como la manera de pensar se abrió tanto y se desgastaron tanto las palabras, se desgastó tanto la expiación, se desgastó tanto la sangre, se desbarató tanto la palabra Pascua, se desbarató tanto en el texto y contexto real, se acabó por todas partes. Entonces, pues cada quien, y el propósito es ese, para que cada quien haga lo que se le viene a la mente, sea bueno o sea malo, regular o muy malo. Entonces, la advertencia era que trajeran la sangre, trajeran las ovejas, trajeran los sacrificios al lugar de reunión. Quinto, Levítico 17, 10 al 16. Advertencia: prohibió comer sangre y cadáveres. Dios prometió volverse contra cualquiera que comiera sangre o separarlo de su pueblo. Entonces, podemos concluir ya. Esto se remonta al Antiguo Testamento y tiene que ver con lo limpio y lo impuro. La sangre era la sustitución del pecado del pueblo, se le cargaba a esa sangre, porque esa sangre representaba la vida de ese animal. Esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario representaba el cuerpo de Cristo Jesús, molido por nuestras rebeliones, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Porque yo sé que él me está escuchando. Yo sí estoy seguro que él me está escuchando y que él está aquí. Esa sangre no se podía tomar o comer, porque esa sangre, obvio, lo que representaba era la sangre que Cristo iba a vertir en la cruz del Calvario, o vertió en la cruz del Calvario. Por eso es el impedimento de comer sangre. Ay, tan buena que es la morcilla, sobre todo el sabor que tiene. A nadie del pueblo de Israel se le permitió comer o beber sangre. Qué bendición, ¿cierto? El sacrificio expiatorio de Jesucristo bendito, hacerlo sería un canibalismo de la sustitución para poder ser salvos. Si Cristo no vierte su sangre, escúcheme bien, usted no podía tener salvación. Nadie podía tener salvación. Somos salvos por el sacrificio de Cristo, porque Él abrió la puerta, porque el velo del templo se rasgó y Él abrió la puerta para que todo el mundo pueda ser salvo. Claro está que los que son salvos son los que se arrepienten, son los que se convierten, son los que pagan el precio en el camino del Dios Altísimo. Es aquellos que toman la decisión de serle fiel hasta la muerte, no importa lo que hayan que pasar. Hoy, ¿cuál sería la recomendación de Dios para nosotros? Pudiéramos preguntar. Hay un texto en Hechos 21-25 que los apóstoles escriben a los gentiles y les dicen que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de la inmoralidad sexual. De eso tienen que abstenerse. Lo sacrificado a los ídolos es sacrificado a los ídolos. Absténganse. Absténganse de sacrificado a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de la inmoralidad sexual. Eso del divorcio, eso no va para el pueblo cristiano. También que nos guardemos de ofrecer sacrificios fuera de la voluntad de Dios. Amén.
y del lugar exacto estipulado por el Señor para todos nosotros. ¿Dónde tiene que venir usted a hacer su culto delante de Dios? ¿Dónde? Los que se han convertido aquí, ¿dónde es? ¿Dónde está el sitio de mi culto? ¿Dónde está? Dígalo, el sitio de mi culto está aquí. El sitio de mi culto está aquí. Irme a hacer culto en otra parte a Dios sería pecar contra Él, porque Él me llamó aquí y aquí debo permanecer, aquí debo continuar, aquí debo llegar y entregar mi alma al Dios de los cielos y entregar toda mi existencia el día que tenga que partir, entregarlo para estar en la presencia de Dios. Se lo digo con autoridad moral, ¿sabe por qué? Porque yo en mi vida, al único culto que ha existido, es al de la iglesia de Benecer Primera de Codazzi y a los cultos donde he estado predicando. A mí me han abierto puertas en diferentes lugares para que vaya a culto. Y cuando he ido a compartir con ellos y a enseñarles la palabra y otra vez para mi culto. Yo no ando tocando puertas de un lado para otro, porque eso es más malo que dormir con el diablo. Eso es tan malo como dormir con el diablo. Eso es perverso. ¿Sabes por qué? Porque la gran mayoría, escúcheme bien, voy a hacer una censura, vamos a hacer una censura fuerte en el día de hoy. El 85% de la iglesia en el mundo no está entregada totalmente a Dios. Por esa razón no voy a otros cultos. Por esa razón no me gustan otros cultos. Entonces uno no puede seguir la corriente. Uno tiene que seguir lo que Dios dijo en su palabra. Amén. Entonces mi culto, mi membresía, mi servicio a Dios, mi fidelidad, mi testimonio, mi lugar para ser lo que Dios ha dicho que yo sea. Amén. Ese es el lugar para yo adorar a Dios. Ese es el lugar para yo servir a Dios. Ese es el lugar para desempeñar mi ministerio, el que Dios me ha entregado, el que Dios me ha regalado. Es para hacer el servicio que Dios me ha colocado a hacer. Es la obra donde Dios me ha colocado y ahí debo permanecer. Ahí debo concluir los últimos días de mi vida. ¿Cómo será esto de efectivo? Que personas que han muerto en Cristo Jesús nos piden a nosotros los pastores que nosotros que los entregamos en las manos de Dios cuando se convirtieron, los enterremos, los sepultemos, los despidamos de esta tierra. ¿Cómo será esto de serio que cuando las personas están graves dicen: a mí lléveme a la iglesia donde yo me convertí, lléveme allá? ¿Aló? Esto es serio, hermano. Esto de entregarse a Cristo Jesús es de verdad serio. Y es en realidad serio. Así que estas advertencias para ayer, hoy y siempre son importantes para esta mañana. Padre y Dios eterno, en el nombre glorioso de Jesús, te adoramos, te glorificamos, te honramos, te enaltecemos, amado Padre, por tu misericordia y por tu fidelidad. Gracias por tu compañía. Gracias por habernos hecho miembros de una iglesia. Gracias por haber tenido misericordia y habernos lavado y limpiado en el momento en que más lo necesitábamos.